Bueno, estamos en Perek Hei, en el capítulo 5 de este Maimar de Pesach, sobre cuando tu hijo te pregunte, etc. Lo último que vimos es que hay tres tipos de mitzvahs, que cada uno corresponde con un tipo de hamshacha, de proyección de la energía de Hashem en el mundo. Tenemos, en el orden que está en el Posuk, Eidos, Hukim y Mishpatim. Eidos son mitzvot testimoniales, Hukim son mitzvot irracionales, Mishpatim mitzvot racionales. El Rebbe había preguntado por qué el orden es así, y también había explicado en los capítulos anteriores que en realidad en cada una de ellas existe un componente de las otras. ¿Sí? En Eidus hay Hukim y Mishpatim, Mishpatim hay Hukim y Eidus, y así sucesivamente, combinación. Y lo último que explicó el Rebbe en el capítulo anterior, Perek Dalet, en el capítulo Dalet 4, es que Mishpatim proyecta la energía de Hashem, que se llama Memale Kol Almin, como llena los mundos. Es algo racional, comprensible. Miramos el mundo, podemos entender que está vivo y que hay un Dios que lo maneja. Eso es Mishpatim, como Dios llena el mundo. Hukim, como Dios trasciende el mundo. Mitzvot irracionales, relacionados con Seivev Kol Almin, como Dios trasciende el mundo. Pero al final y al cabo, Seivev Kol Almin es una energía que tiene una relación con el mundo. La relación es indirecta, porque trasciende al mundo. ¿Pero qué trasciende al mundo? Está por encima del mundo, efectivamente, justamente. Esto es Hukim. Y Eidois, que fue lo último que vimos en la clase pasada, así como el testimonio es sobre algo que está oculto y no hay forma de saberlo, y esto es lo que se llama una mitzvah testimonial, las mitzvot del estilo Eidois proyectan la esencia misma de Hashem, en el mundo. Atzmus. Entonces teníamos Memale Kol Almin, Seivev Kol Almin, Atzmus, la esencia de Hashem. Como Dios llena los mundos, como Dios trasciende los mundos, la esencia de Hashem. Mishpatim, Hukim, Eidos. Esto es lo que el Rebbe terminó de explicar la clase pasada, en el capítulo pasado, en la clase pasada. Y esta idea de Atzmus, de la esencia de Hashem, es algo totalmente oculto y es algo que trasciende totalmente Seivev Kol Almin, que ni siquiera tiene relación con esto, con los mundos, con nada. No tiene ningún tipo de relación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del ejemplo de aquello que una persona que dice un concepto tan profundo que no lo puedo ni tocar? Pero por lo menos hay un tipo de relación. Están dentro de los sentidos del ser humano. El entender, el tocar. Atzmus trasciende totalmente todas las barreras y todos los sentidos y no tiene ninguna relación con nosotros. No hay nada que podamos hacer para tocar, digamos, para llegar a esa idea, a esa energía. Eidos, los preceptos testimoniales. Que más adelante vamos a ver que esta es la razón por la cual el Jajam, el hijo sabio, preguntó: Ma Eidos, Yahukim, Mishpatim, en ese orden. Porque primero viene Eidos, la esencia de Hashem, Hukim, Seivev Kol Almin, trasciende en el mundo, irracional, Mishpatim, racional. Bien, ahora vamos al capítulo 5. Biura Mayra de Eidos al Hukim Pratius Yoiser. Para explicar en más detalle la virtud que tienen los preceptos testimoniales por sobre los preceptos irracionales. A pesar de que también en los preceptos irracionales, ¿por qué lo haces? Porque es la voluntad de Dios. No hay ninguna otra razón. Los preceptos racionales los podés cumplir porque se te ocurre, porque es lógico, porque lo aprendiste de los animales, como ya explicaba. Los preceptos irracionales, está claro, Begilu y en forma revelada, que lo haces porque es la voluntad de Dios. ¿Por qué este animal se puede comer y este no? Porque a Dios se le cantó así de simple, básico. Porque Dios tiene ganas de que sea así. Es estipulativo. Como el nombre de los personajes de la novela. Sí, si Eidois son algo que muestra la esencia misma de Hashem y está revelado en ellos la esencia de Hashem, etc., Hukim también. Entonces, ¿cuál es la diferencia clara, concreta? Y esto es lo que el Rebbe quiere explicar acá, un paso más de profundidad de lo que terminamos la clase anterior. ¿Cuál es la virtud, la elevación de los Eidois por sobre los Hukim? Lo vamos a entender según lo que está escrito en el discurso sobre el cual está basado este otro discurso, el discurso del Rebbe anterior. La palabra Juka
que en realidad se traduce en general como regla irracional, tiene una relación con la palabra hakika. Hakika significa grabado, algo grabado. Y de la continuación de los conceptos que explica el Rebbe anterior en su discurso, suena que hay dos conceptos en el concepto de hakika, hay dos partes en este grabado. Iñana hakika le mailo, el concepto de grabado arriba, espiritualmente hablando, como si casi va maima. Maila se dice esa hakika, le dice saxiva, y ¿cuál es la virtud de las letras grabadas por sobre las letras escritas? Hoy se dice hakika en andabar no dice fala etzem, que las letras grabadas no son algo agregado a la esencia. No. Y el Rebbe anterior explica en su discurso que este es el nivel que se llama Keser, una esfera, una expresión divina que se llama así, Keser, corona. Keter, Keser, qué sé yo. Keser. Entonces, de vuelta, no es cuando vos grabás sobre una piedra, no estás agregando algo a la piedra. Cuando vos escribís sobre un papel, estás agregando la tinta sobre el papel. Cuando vos grabás sobre una piedra, no estás agregando algo. Es la piedra misma. Le sacás incluso. Esto lo vamos a ver más adelante. Claro, le sacamos, pero también alteramos su esencia, alteramos su... Vamos a ver más adelante, paciencia. Su ser. Y el Rebbe anterior dice que esto es Keser. Este es el nivel de Keser. Corona de Hashem, el nivel más elevado, qué sé yo. Y Shloimar, y el Rebbe explica qué podríamos decir. Ahora viene la explicación del Rebbe. Este concepto de que el nivel que se llama Keser, que representa Soiver Kolamim, como Dios trasciende al mundo, porque así como la corona está por encima, ¿esto no lo vimos la clase pasada? Así como la corona está por encima del cuerpo, ¿no? Por encima pero es un concepto conocido nuestro. Y rodea, sí. De la misma manera, Keser, el nivel que se llama Keser espiritual, ese nivel trasciende a todos los otros niveles y los rodea. Soiver Kolamim, como Dios rodea los mundos, que es el nivel que habíamos hablado anteriormente, que se llama Hukim. ¿Se entiende cómo está todo relacionado? ¿Sí? Hukim, Keser, Soiver Kolamim. Es toda la misma cosa. Por lo menos en este Maimon. Entonces, el hecho de que Keser es similar a las letras grabadas, porque acá estamos agregando, teníamos de vuelta, quizás estoy repitiendo para que quede claro, Keser es una esfera, una expresión divina, el más elevado, perfecto. Esto está relacionado con Soiver Kolamim, si pongan igual en el medio, Soiver Kolamim, como Dios trasciende los mundos, perfecto. Y esto está relacionado en Mitzvot Hukim. ¿Entienden? Tenemos el ámbito de las Sfirois, Keser. La Sefirot es Keser. El ámbito de la energía de Hashem en el mundo, Soiver Kolamim. El ámbito de las mitzvot, Hukim, mitzvot irracionales. Perfecto. Ahora agregamos otra dimensión más, que el Rebbe anterior explica en su discurso, y esto es lo que el Rebbe trajo en su propio discurso, letras grabadas. ¿Qué es el concepto de una letra grabada? Que no es algo agregado a la esencia. Bien, entonces, Keser, Soiver Kolamim, mitzvot irracionales, son letras grabadas, no es algo agregado a la esencia. Porque es así. Esto es lo que quiere explicar el Rebbe. Lo voy a repetir en hebreo. El hecho de que el nivel de Keser es similar a las letras grabadas que no son algo agregado a la esencia es esto es muy sutil. Una revelación de la presencia de Hashem en el mundo, como Dios llena el mundo, es una presencia limitada, porque todo aquello que llena está limitado al recipiente que lo contiene. Si yo digo tengo un vaso lleno, perfecto, de acuerdo a cuánto contenga ese vaso, pues esa es la cantidad de líquido que tengo dentro del vaso. Memale Kolamim es como Dios llena el mundo, perfecto, tiene que ser en los términos del mundo. A cada criatura, y esto ya lo expliqué 1000 veces, a cada criatura Dios le da la energía que esa criatura es capaz de soportar. Dios, entre comillas, llena esa criatura de vida, de energía, etc. ¿Estamos? Automáticamente, Memale Kolamim es limitado de acuerdo a la criatura que está recibiendo esa energía. Al ser limitado, ya no es como la esencia de ayer.
La esencia de Hashem es infinita, Ein Sof. ¿Estamos? Entonces, si estamos hablando de algo limitado, claramente ya no es como la esencia. No es similar a la esencia, porque la esencia es infinita. Y esto de lo que estamos hablando, Memale Kolalmin, como Dios llena los mundos, es finito, limitado. Entonces ya no es igual. Al no ser igual, es como decir que es algo agregado a la esencia. Es algo agregado a la esencia. Pashtus. Y es algo que en términos bien modula la shooting, bien esencia. bien simples. Y no quiero meterme ahora en psicología ni nada por el estilo. Es un ejemplo nada más. Pashut, simple. Cada uno de nosotros tenemos, todos los seres humanos, tenemos expresiones de lo que nosotros somos. Y en diferentes momentos, en diferentes situaciones, etc., tenemos que priorizar una expresión por sobre la otra. Cuando somos padres, entonces, y de repente surge la necesidad de ser maestro, entonces ahí uno tiene que priorizar y saber, bueno, ¿sabes qué? Voy a tener que cancelar la clase porque mi hijo está yendo al hospital. Y yo lo tengo que llevar, Dios libre y guarde. Entonces, no, pará, vos sos maestro, tenés que dejarlo a tu hijo que se muera en casa y andar a dar la clase. No, pará, no funciona así. Primero, soy padre. Y después, si me queda tiempo, voy a ser maestro también. Entonces, el ser maestro es un ejemplo nada más, ¿sí? El ser maestro es como un noisach, es algo agregado a tu vida. En el momento, como se dice en Argentina, de los bifes. Sí, cuando las papas queman. Cuando las papas queman, ahí uno dice, ok, ¿qué es lo que realmente priorizas en tu vida? ¿El dar una clase? Para. Tu hijo necesita tu ayuda en serio. Entonces, ¿sabes qué? Chau clase, anda a ayudar a tu hijo. Quiere decir que el ser maestro no es tu vida. No es lo que vos sos realmente. Eso es algo agregado a lo que vos sos. Puede ser mejor, peor, te gusta más, te gusta menos. Esta es otra discusión. Nadie duda que es algo agregado a tu vida, no es tu vida. En el ejemplo que yo estoy dando, y solamente un ejemplo, nada más que eso, tu vida son tus hijos. Andá y dedícate a eso. Cuando no hay conflicto con tu vida, ahora podés ser maestro. Andá y da una clase. ¿Se entiende? Sí. Es un davar noisa, es algo agregado. No es tu vida. Acá está pasando lo mismo. Continuando con el ejemplo, ¿por qué no es tu vida ser maestro? Porque en la práctica ser padre no necesariamente quiere decir ser maestro. Es dedicarse a un montón de otras cosas que no tienen que ver con la enseñanza en la práctica. También tiene que ver con la enseñanza, pero no es todo. Hay otras cosas que tienen que ver con ser padre que no tienen nada que ver con la enseñanza. Entonces la enseñanza es algo que está, por así decir, encajado y limitado en un ámbito específico que no tiene que ver con tu esencia misma. Tu esencia es ser padre, dentro del ejemplo que yo traje. Trayendo ese ejemplo acá, Hashem es Ein Sof, es infinito. Ese es el Etzem, esa es la esencia de Hashem, Ein Sof. En todo momento en el cual estemos hablando de la proyección de Hashem que sea limitada, bueno, ya no muestra la esencia de Hashem. Es algo diferente de lo que es la esencia de Hashem. Automáticamente es algo como, ¿cómo? El Rebbe lo pone varias veces. ¿Cómo agregado a la esencia? Porque el Rebbe insiste con cómo, y yo lo subrayo, a pesar de que no está en el Maimar dice subrayado. Has Beshalom, Dios libre y guarde de decir que hay algo excepto Hashem. Ein Oid Milvado, no hay otra cosa excepto Hashem. Ein Oid, no hay otro, punto. Hashem es lo único que hay. Dicho esto, no hay nada agregado a la esencia de Hashem. Lo único que hay es Hashem. Pero acá estamos tratando de desmenuzar y entender cuán cerca, por así decir, de Hashem está cada una de estas posiciones. Hukim, Mishpatim, Eidois, Memale Kolalmin, Sever Kolalmin, todos estos nombres locos y meyúgenes de Kabbalah, etc. ¿A dónde están? Ok, yo te voy a explicar. Memale Kolalmin, esto es lo que está diciendo el Rebbe, no es que yo voy a explicar. Yo no explico nada. Memale Kolalmin, como Dios llena los mundos, es una expresión divina limitada. Automáticamente no expresa la esencia de Hashem, que es ilimitada. Entonces lo llamamos como algo agregado a la esencia. Es como las letras escritas sobre un papel. Que todo el mundo entiende que está el papel y la tinta arriba. Automáticamente es algo agregado a la esencia del papel, la tinta. Entonces, Memale Kolalmin es como, subrayo, porque nadie malinterprete, es como no hay varios dioses, ni tiene partes, estos shtusim pavadas.
No. Hay solamente uno y es todo. Pero Memale Kolalmen es como algo agregado a la esencia. Para entenderlo en nuestro mundo limitado, es como algo agregado a la esencia. Y aquí lo de Rasoiver, pero la revelación de la luz de Hashem, que trasciende los mundos, Lioisei Blickvul, siendo una expresión de Hashem infinita, porque trasciende lo limitado de los mundos, que Moya Etzem es como similar a la esencia de Hashem, que es infinita. Entonces, podemos decir que no es algo agregado a la esencia de Hashem. Es como la esencia de Hashem misma. ¿Estamos hasta acá? Bien. Este es un concepto en la idea de Hukim, leyes irracionales, como Hakika, como grabado. En el caso de una piedra grabada, no es algo agregado a la esencia de la piedra. Entonces, Hukim, efectivamente, evidentemente lo que está diciendo al revés, Hukim, las mitzvot irracionales, por un lado las haces porque son la voluntad de Dios. Y eso está begilu y en forma revelada en tu acción. Cuando haces esa mitzvah, la única razón por la cual la haces es porque Dios quiere eso, nada más. No matar, lo puedo hacer porque yo lo entiendo como algo lógico y moral, ético, etcétera, etcétera. Pero no mezclar lana con lino, no, ¿qué me importa? La única razón por la cual lo hago es porque Dios quiere eso. Bien. Y expresa una revelación divina que se llama Soiver Kolalmen, trasciende los mundos, es infinita y es similar a la esencia de Hashem. Bien. Hoy, Dinyan Behakika, Behukim Belayo Hakika, otro concepto, el segundo, el Rebbe dijo que eran dos, el segundo concepto, en la palabra Hukim, leyes irracionales, que surge de la palabra o está relacionada con la palabra grabado, Hakika, ya le diría Hukim nace Boila Minyana Hakika. Esto es complicado. A través de las mitzvot de Hukim, las mitzvot irracionales específicamente, se genera en el mundo un grabado. Grabamos nosotros, ahora le voy a decir, grabamos nosotros en el mundo la presencia de Hashem. ¿Por qué? Porque de vuelta, como dijimos antes, si vos no matás, no robás, respetás a tus padres, no estás revelando la presencia de Hashem en este mundo. No estás, entre comillas, grabando, sellando, mostrando a Hashem en el mundo. No necesariamente. Porque lo podés aprender de los animales, como ya explicamos. Pero si vos estás cumpliendo una mitzvah en forma de juca, o una mitzvah que es una juca, o una mitzvah mishpatim en forma de juki, no podemos profundizar, pero no viene al caso. Si vos estás cumpliendo una juca, estás grabando en el mundo la presencia de Hashem. Porque cualquier persona te va a mirar y te va a decir, ¿qué estás, meyugene? ¿Estás loco? ¿Qué haces? Todos los animales son ricos. Come este también, ¿por qué no lo comes? No. Dios dijo que no coma esto. Y un Dios, al cumplir esa mitzvah, estás grabando en el mundo la presencia de Hashem. Grabando con B, ¿sí? Con B larga. Que te dice el Medrash, como está escrito en el Midrash, al paso Kim lo brisi y el versículo de Irmiyahu dice, si no fuese por mi pacto, dice Dios, ¿no? A través del profeta, si no fuese por mi pacto, Yomam Valaila, Hukos Shemayim Va'aretz Leisamti, si no fuese por mi pacto, día y noche, las reglas, Huka, Hakika, las reglas de los cielos y la tierra, no hubiese puesto, dice Dios. Hukim Shebaem, dice el Midrash sobre esto, Hukim Shebaem Hokakti Esashomayim Va'aretz, reglas con las cuales yo grabé, dice Dios, ahí está la relación entre Hukim y Hakika, los cielos y la tierra. O sea que los cielos y la tierra entera dependen de Hukim, de las mitzvot que nosotros, a través de la observancia de estos preceptos, grabamos la presencia de Dios en el mundo. O dicho de otra manera, revelamos la presencia de Dios en el mundo. Dicho de otra manera, revelamos cómo está grabada y llena la presencia de Dios en el mundo. Está como... Sí, formateamos el mundo con la presencia de Dios. Sí, pero yo me refiero... El mundo está formateado con esa presencia. El punto es que tenemos que darnos cuenta de eso. A esto voy. Esto es lo último que está diciendo el Rebbe. Dios grabó en el mundo su presencia. Esto se ve... Hay muchos cánticos a lo largo del rezo. Es un maya, es un ejemplo nada más. Hay muchos cánticos a lo largo del rezo. El Lejadoid es uno de los más famosos. En Kabbalah Shabbos, el viernes a la noche, se lee el Lejadoid y qué sé yo qué sé cuánto. Cuando uno ve
las primeras letras de cada párrafo del Lejadoidi, aparece el nombre del autor. Shamar Bezach Shloime Alevi, dice el Kabetz. Aparece el nombre del autor. Quiere decir que el autor grabó su nombre en su poesía, por así decir. Grabó su nombre en la poesía. Pero si vos lo lees así nomás, no te das cuenta de eso. No lo ves. Simplemente lees el texto y otra cosa. Qué lindo texto, cantás, bailás y otra cosa. Entonces vos observás con detenimiento y vas a ver que el nombre del autor está grabado dentro de la poesía misma, dentro del cántico mismo, dentro del rezo mismo. En Slichois, en Yom Kippur, está lleno de este tipo de textos donde está grabado el nombre del autor del texto. Y está ordenado de manera tal que vos leas en los párrafos el nombre del autor del texto. Pero tenés que verlo, tenés que abrir los ojos, por así decir, y verlo. Acá pasa lo mismo. Hashem está grabado en el mundo. Y él se grabó a sí mismo, se imprimió a sí mismo en el universo. Tenemos que revelarlo. Bien. Umevaer be'amaimar de inyan hokakti shomayim va'aretz wa bitul shenase ba'olam. Y está explicado en el discurso del Rebbe anterior que el concepto de que Dios grabó los cielos y la tierra, yo dije antes con su presencia, ¿qué significa esto? Es la anulación que se genera en el mundo al idiam shachas asoivet hakika de lemaila. Es la revelación divina, la proyección divina que se genera en el mundo, quiere decir la anulación que se proyecta en el mundo a través de la revelación de la energía divina que trasciende los mundos, que es el concepto de Hakika, el grabado espiritualmente hablando. Hakika le maila, arriba. Entonces, el Rebbe lo que está diciendo es simple, sin entrar en demasiada cosa, simple. El Rebbe está diciendo, cuando vos cumplís una mitzvah de tipo hukim, o en forma de hukim, ¿no? De tipo irracional o en forma irracional, lo que estás haciendo es generar en el mundo una anulación de las reglas del mundo hacia Hashem. Estás revelando la presencia de Hashem, diciendo este mundo le pertenece a Dios. Este es el concepto de bitul en este caso. Yendo al alma de la persona, la anulación y este bitul lo que significa es que cada uno de nosotros anula su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Claro que me gustaría comer una comida que no es kosher. Sí, pero Dios dijo que no. Ok, yo se me baten, anulo mi voluntad y hago lo que Dios quiere. Y con eso revelo que Dios grabó en el mundo su presencia. ¿Estamos? Bien. Entonces simplemente para hacer un kitzur, porque lo que viene ahora también es profundo. El Rebbe explicó dos conceptos en Hukim. Todavía no explicó Eidus, ¿sí? Que era el objetivo de este capítulo es explicar la diferencia entre Eidus y Hukim. Entonces, primero empezamos a explicar Hukim, mitzvot irracionales. ¿Qué significa Hukim? Hakika. Y Hakika tiene dos componentes, por así decirlo, dos partes. Uno, que no es algo agregado a la esencia. No es algo agregado a la esencia. Esto es Hakika. Seibel Koladmin, etc. Hakika. Este es un asunto. Y dos, que está grabado el mundo con la presencia de Dios. Es cuestión de descubrirlo. ¿Cómo se descubre? A través de Hukim, de leyes irracionales. ¿Estamos? Próximo párrafo. Ahora vamos a profundizar un poquitito más. Incluso a través del grabado, que dijimos que era un nivel muy profundo y muy elevado, y que revela Soibev Kolalmin, como Dios trasciende los mundos, el nivel de Keser, qué lindo. Pero cuando vos grabás algo, estás generando un cambio en el objeto que estás grabando. El objeto ya no es más como era antes. Agarrás un anillo y le grabás la fecha de casamiento, pues el anillo ya no es más como era antes, ahora tiene un grabado. Y como grabar letras en una piedra preciosa. Antes la piedra era simple. Y ahora esa piedra está dibujada con letras. Tiene una forma esa piedra, de letras. Y en particular, que el Rebbe pone todo esto entre corchetes.
En particular, cuando el grabado es en una piedra preciosa que brilla, a través del grabado se genera un cambio en el brillo y en la luminosidad de la piedra. En el lugar en donde fue grabado ya no brilla tanto. ¿Se entiende esto o no? Sí. Quiere decir que el grabado es un nivel muy profundo, es verdad, y es parte de la esencia. No es algo agregado, etcétera, todo muy lindo, pero el grabado tiene una desventaja. Tiene algo que no es 100% virtud, que es cuando grabás, cambias la cosa. Cuando grabás, reduce el brillo de esa cosa. Otro asunto más. En adición al cambio, que todo cambio es un descenso, no todo cambio, el descenso en este caso, porque vos grabaste algo, le quitaste un pedazo de la piedra y le hiciste brillar menos. En este caso ese cambio es un descenso, hay cambios que son ascensos, no fue bien la expresión. En adición al cambio descenso, en este caso que se genera en la piedra misma, a través del grabado, en adición a esto, todo grabado está vinculado con un vacío. Ahora falta algo en la piedra, que es lo que vos decías antes. Ahora falta un pedazo de piedra. Hainu, es decir, es como si dijésemos que el grabado es el opuesto de la piedra. Porque él sacó algo a la piedra. Ya no está más eso en la piedra. El grabado hizo retroceder la yeshut de la piedra, en cierto sentido. Sí, es el opuesto de la piedra. Le quitaste algo a la piedra. No solamente que ya no tiene el brillo que tenía antes, ahora hay una parte que le falta. Ya no está más. Y el concepto del grabado está, el Rebbe acá lo subraya y es muy sutil, está más relacionado al vacío de la piedra que a la piedra misma. Más allá de que es muy sutil, es una lógica muy suave. Más allá de que ahora a la piedra le falta algo, que ese es el problema de la piedra. Que podríamos decir que la piedra brilla y qué sé yo. No, el grabado en sí está relacionado con la falta de la piedra, con el vacío en la piedra. ¿Qué es la letra en la piedra? La letra es el vacío de la piedra, lo que no está en la piedra y vos lo reconoces como una letra. Ese es el grabado. Entonces, antes solamente hablamos de las virtudes del grabado, que no agrega nada, no es como escritura sobre un papel, sino como piedras grabadas. ¡Uy, qué lindo! Y la letra es parte de la piedra, es una sola cosa. Perfecto, pero profundicemos un poquito más. La letra en realidad no es parte de la piedra. La letra es el opuesto de la piedra. Y el grabado en sí, el concepto de grabado, es aquello que le falta a la piedra. Esto es el grabado, lo que le falta a la piedra, lo que la piedra no tiene más. Y podríamos decir, de Shnei Inyonim Gambeanim Shaldera Soive, por lo que se viene ahora, escuchen. Estos dos asuntos mencionados se encuentran también en la luz infinita de Hashem, que se llama Soivev Koladmin, cómo Dios trasciende el mundo, que estaba relacionado con Keser, con Hakika, ¿sí? Con la piedra grabada. ¿Cuáles son los dos asuntos? Punto número 1, hay un descenso en la piedra, ahora brilla menos en el lugar donde fue grabado. Y el grabado es aquello que le falta a la piedra. El descenso en la luz, en la energía, para en la práctica rodear al mundo, es similar o representa el cambio y el descenso en la piedra. Antes la piedra no estaba grabada. Ahora la piedra está grabada. Antes esa energía que ahora llamamos Soivev Koladmin estaba incluida en Hashem mismo. Ahora esa energía bajó para rodear al mundo. Es como si dijésemos, un profesor de alguna materia determinada estaba en su casa, y obviamente en su casa no puede dar clase, en la facultad se da clase. Bueno, ahora el profesor salió de su casa y está en la facultad, todavía no está dando ninguna clase.
porque es un profesor de 5º año y por alguna razón apareció en el aula de 1er año. Y trasciende totalmente lo que está pasando ahí. No es su departamento, no es su lugar, no es su cátedra, no es su forma de dar clases, y los receptores no están preparados para la clase que él da. Trasciende todo lo que está pasando, sí, pero ya está dentro del aula. Por lo menos hay un descenso en el profesor, el tipo ese está dentro del aula. Entre paréntesis, y esto no es parte del Maimar, tiene nada que ver con el Maimar, pero en el ejemplo que estoy mencionando, puede ocurrir que un profesor, por alguna razón faltó, tiene que reemplazar a otro, lo que sea, un profesor de un nivel más elevado, cuando tiene que dar una clase a un nivel más bajo, pues obviamente tiene que adaptar su speech, su discurso, gracias, al nivel que está dando la clase. Si no, los chicos no van a entender nada. Sí, los van a nublar. Es un desperdicio total, que ya lo hablamos muchas veces, el maestro, el tzimtzum, la recontracción, etcétera, etcétera. Entonces, esto llevado, ¿por qué lo quise mencionar? Porque llevado al ejemplo que el Rebbe está dando acá, Soivev Kol Almin también surge de la esencia de Hashem. Todo surge de la esencia de Hashem, obvio. Memale Kol Almin, Soivev Kol Almin también. Nosotros ya explicamos en la clase pasada que Memale Kol Almin surge de Soivev Kol Almin. ¿Ok? Buenísimo. Pero Soivev Kol Almin, al fin y al cabo, también tiene un shoiresh, también tiene una raíz. Y en la práctica la raíz es Hashem, es la luz infinita de Hashem. La clase pasada expliqué también, me parece. En Kabbalah se habla así de que antes de que Hashem cree el mundo, la luz de Hashem llenaba todo el lugar, y el acompano, y un lugar vacío. Y el rayo de Kabe en el cual esta luz se reducía. Perfecto. Entonces, Soivev Kol Almin era parte de la luz infinita de Hashem también. De Or Ein Sof, la luz infinita de Hashem. Entonces, lo que está diciendo el Rebbe acá es, cuando desciende esta energía que antes estaba incluida en la luz infinita de Hashem para rodear el mundo, no para investirse dentro del mundo, eso es Memale Kol Almin, olvídalo, para rodear el mundo, eso ya es un descenso. Ya es un descenso. She'ein pashut veinu meiri umavi kol kach como shayat chila. Porque a partir de que la luz infinita de Hashem, que se llama Soivev Kol Almin, que rodea los mundos, desciende para rodear los mundos, en la práctica, trascender, etcétera, etcétera, ya deja de ser tan simple como era antes. Ya deja de ser parte de la esencia de Hashem, pasa a ser como si fuese, casi como si dijésemos otra cosa. Has Shalom pensar que hay otra cosa. Dios libre y guarda. Y ya no es como era antes. En el ejemplo de la piedra, es como la piedra grabada, que ya no es la misma piedra que era antes. Ahora está grabada. Y en el lugar en donde está grabado brilla menos. Ya no es lo mismo. Son cosas muy sutiles que está diciendo el Rebbe, ¿sí? Sí, brilla menos y le falta un poco de material, de piedra. No, ese es el segundo asunto. Pará. Este es otro maíz. Todavía no llegamos a eso. Dijimos dos asuntos en la piedra. Uno, que a la piedra le falta algo. Que la piedra brilla menos ahora. La piedra brilla menos ahora. Y otra cosa que dijimos es, el grabado es lo que le falta a la piedra. Donde el énfasis en un caso está en la piedra, brilla menos, el énfasis está en la piedra, y en el otro asunto el énfasis está en lo que falta. No la piedra, lo que falta, el grabado es lo que le falta a la piedra. Entonces, primero el Rebbe explicó el primer concepto. En Soivev Kol Almin, a través de que Soivev Kol Almin pasa, esta energía de Hashem que trasciende los mundos en la práctica, pasa a trascender los mundos, es proyectada y trasciende los mundos, ya no es lo mismo que era antes. Ya no es lo mismo que era antes. Es como la piedra que ya no brilla como brillaba antes. Está grabada ahora, ya no brilla como brillaba antes. Este es el primer paso. Y a través de esto es que en la práctica se genera el espacio, no espacio físico, sino el lugar para que exista un mundo, no lugar físico tampoco. Es como la persona que hace silencio para que el otro hable. Te estoy dando lugar a que vos hables, no es que te estoy dando un lugar, un espacio, no es una cuestión física esto, es una cuestión espiritual, en donde yo hago silencio para que vos hables. Acá pasa lo mismo. A través de que esta energía de Soivev Kol Almin desciende y rodea los mundos, no se olviden de ese Makom Halal, el famoso, ese lugar, Makom Panoi, ese espacio vacío, etc. Toda esa energía se rodea, por así decir, y ese Soivev Kol Almin, que rodea los mundos, a ese espacio vacío, que no está vacío de la revelación de Hashem,
y el famoso Machloikes, famoso entre el Alter Rebbe y el Gaon de Vilna. El Alter Rebbe decía que el Tzimtzum no es kipshuto y no es literal, no hay lugar vacío de Hashem. El Gaon de Vilna decía que sí es literal y hay lugar vacío de Hashem. Es otro maise. Sea como fuere, a través de este descenso en la energía de Soivev Kolalmin, es que se genera un espacio donde puede existir un mundo limitado. Y ese mundo es creado por esta energía que trasciende los mundos. Acá viene el segundo asunto, es decir, que la existencia del mundo, la palabra mundo en hebreo es oilam, viene directamente de la palabra helem, que significa ocultamiento, que quiere decir que el mundo mismo genera un ocultamiento de Hashem, es opuesto a la revelación de luz, similar al segundo asunto de la piedra, que hakika, grabado, significa mashenechsa, aquello que le falta a la piedra. Esto es muy sutil, muy profundo. Vamos de vuelta. Por un lado, dijimos en la piedra grabada, antes de seguir adelante, en la piedra grabada hay dos conceptos. Concepto número uno, que la piedra ya no brilla como brillaba antes. Concepto número dos, le falta algo a la piedra ahora. Le falta algo a la piedra. Y no solamente le falta algo a la piedra, es como si dijésemos esto es opuesto a la piedra, es no piedra. El lugar donde está el grabado, donde está la letra grabada en la piedra, ¿qué hay ahí? Hay no piedra. Si hablásemos en lógica, hay no piedra, hay falta de piedra. Eso es lo que hay, falta de piedra. Bien, son dos conceptos. La piedra brilla menos y hay lugares en la piedra donde hay falta de piedra. Bien, ¿cómo vemos esto en Soivev Kolalmin? Que dijimos que era lo mismo que Juka, que Hakika, por eso el Rebbe está llevándolo a la energía de Hashem que trasciende los mundos. ¿Cómo vemos esto en Soivev Kolalmin? Soivev Kolalmin tiene estos dos, entre comillas, problemas también. Problema número uno, desciende. Al descender para rodear los mundos, ya no es lo que era antes. Es como la piedra que ya no brilla como brillaba antes. En la piedra falta, la palabra no es falta, en la piedra hay un problema, entre comillas, hay una diferencia. Una privación. Un cambio. ¿Cuál es el cambio? Ya no brilla como brillaba antes. Soivev Kolalmin, mientras estaba incluida en la presencia de Hashem, la luz infinita de Hashem, y qué sé yo, era una cosa. Cuando desciende para rodear los mundos ya es otra. Ya no brilla como brillaba antes. Paréntesis, no malinterpreten, Has Veshalom, sigue siendo infinito, sigue rodeando los mundos, todo esto continúa igual. Pero ya no es lo que era antes. Por eso digo que esto es algo muy sutil, muy O sea, ayer no delicado. cambió, pero cambió el mundo que fue impreso o que recibió la impronta de ayer. Es otra historia, no me quiero meter en esto. Aníbal Valle lo Yonisi, yo soy Dios, no cambié. Esto es otra historia. El Rebbe no está entrando en eso. Hashem no cambia nunca. Acá lo que el Rebbe está planteando es la energía que se proyecta de Hashem. No estamos hablando de la esencia de Hashem. La energía que se proyecta de Hashem, en el momento de proyectarse, eso ya es un cambio. Eso ya es un descenso. Es como si dijésemos el maestro dando la clase, eso ya es un descenso en el maestro. Estamos hablando de maestro ideal, la clase ideal, etcétera, etcétera. Eso ya es un descenso en el maestro, que tiene que expresar sus ideas y tiene que ordenarlas en la cabeza. Tiene que retraducirlas en términos de los presentes. Esto ya genera un descenso en el maestro. De los destinatarios. Está viendo la Mashiach, hay que revelar una Ok. Yeah. Pero espera, no mezcles los maíces, porque si no vamos a volver locos. Mashiach está bien, pero viene al final del maíz. Espera, tranquilo. Entonces, Soivev Kolalmin, el hecho mismo de proyectarse, que es el maestro dando la clase, el hecho mismo de proyectarse para rodear los mundos, ya es un descenso. Ya es un grabado en la piedra, ya no brilla como brillaba antes. Esto es un asunto. El segundo asunto en Soivev Kolalmin, ¿cuál es? Cuando Soivev Kolalmin tiene que dar espacio para generar el mundo, por eso lo rodea y lo trasciende, y en ese espacio que es rodeado y trascendido, y no es un espacio físico, el mundo existe. El mundo como mundo, Oilom, Milashon Helem, oculta la presencia de Dios. Soivev Kolalmin es una revelación de la presencia de Dios, en forma infinita, como Dios trasciende todo. Pero el mundo oculta la presencia de Dios. Es como el no piedra en el grabado.
la letra que es grabada en la piedra está en contra de la piedra. Está, por así decir, es simplemente una expresión. Está como luchando contra la piedra. En este espacio no va a haber piedra. Y hay no piedra. A la piedra le fue impuesta la letra, el grabado. Y le fue quitado a la piedra, ahora falta de la piedra. Entonces en Soivev Kol Almin, ¿cómo vemos esto en Soivev Kol Almin? Soivev Kol Almin desciende para revelar la presencia infinita de Dios. ¿Y se encuentra con qué? Oilam, Helem, ocultamiento, mundo. No revelación de Dios. No revelación de la presencia infinita de Dios. En el mundo vos mirás a tu alrededor, a través de, como dijimos antes, meditar en Memale Kol Almin, cómo Dios llena los mundos. Más del todo, podés llegar a que existe un Dios perfecto, que está investido dentro de los mundos. Pero Soivev Kol Almin, como Dios es infinito, no llegás a través de ver el mundo. No, señor. En la clase pasada yo expliqué, a través de que vos llegues a Memale Kol Almin, como Dios llena el mundo, podés entender a través de la lógica que hay una raíz de donde sale esa fuerza, esa energía, que se llama Soivev Kol Almin. Perfecto. Pero a través del mundo no llegás a Soivev Kol Almin. A través de ver el mundo a tu alrededor, un mundo limitado, finito, multifacético, no llegás a un Dios infinito. No, en todo caso llegarías a un Dios finito, que es como Dios llena el mundo. Y después necesitas la lógica para decir, pero Dios no puede ser finito, es infinito, etc. Ok, perfecto, ese es otro maíz. Lo que el Rebbe está diciendo acá es, Soivev Kol Almin, cuando desciende para revelarse, se encuentra con lo opuesto a revelación. Con un mundo que oculta la presencia de Dios. ¿Y esto qué es? Y más aún, Soivev Kol Almin crea, que esto es lo que el Rebbe pone acá entre paréntesis, Soivev Kol Almin crea el universo que oculta la presencia de Dios y oculta su propia presencia. Es como la piedra cargando la letra que oculta su propia presencia, que le quita espacio a la propia piedra. ¿Estamos? Y podríamos decir, lo mismo se aplica a las mitzvot irracionales. Porque no se olviden, el capítulo empezó, esto igual a esto, igual a esto, igual a esto. Keser igual a Soivev Kol Almin, ¿sí? la esfera de corona es igual a como Dios trasciende los mundos, es igual a la mitzvah de Hukim, es igual a Hakika. En Hakika había dos conceptos, empezó así todo el capítulo. En Hakika había dos conceptos, ¿ok? Esos dos conceptos los llevamos a una piedra, al ejemplo de grabado. Y esos dos conceptos del ejemplo de grabado los llevamos a Soivev Kol Almin, a cómo Dios trasciende los mundos. Pero también las mitzvot irracionales estaban dentro de la ecuación de que todo esto era igual. Esto igual a esto, igual a esto. ¿Cómo vemos esos dos conceptos en las mitzvot irracionales? Esto es lo que le voy a decir ahora. ¿Estamos? Este paréntesis, ¿quiénes somos nosotros? No entendemos nada, ¿sí? Pero el Rebbe, cuando decía un Maimar, no es que el Rebbe estaba leyendo como yo estoy leyendo acá. El Rebbe estaba produciendo todos estos conceptos a medida que hablaba y los transmitía, ¿no? Una mente, eso no es igual, la grandeza del Rebbe no es esta, pero ¿no? ¿Qué somos nosotros, sí? Hoy cerramos paréntesis. Lo mismo ocurre con las mitzvot irracionales. El hecho de que las mitzvot irracionales se llaman hukim, y esto está relacionado con la palabra hakika, que significa grabado. Es por los dos conceptos explicados anteriormente. Lo digo en este sentido porque va a ser más fácil. En la piedra, ahora la piedra brilla menos, concepto número 1. Y ahora a la piedra le falta algo, concepto número 2. De Ainyanu, ¿cómo vemos esto en los Hukim? En las mitzvot irracionales, de Pirush, Huka, Ukemay Marazal, Huka, Hukakti, Zera Gozakti, Vein Lechar Reshus, Gozarti, Vein Lechar Reshus Lehar el Ajarea. ¿Qué significa una mitzvah irracional? La palabra Huka, como dicen nuestros sabios, una regla, Huka, Hukakti, una regla determiné, dice Dios. Gzeira Gozarti, un decreto, decreté, y no tenés permiso para imaginarte y para hacer pensamientos tras de él. Esto es lo que se me ocurrió a mí. En el lenguaje talmúdico, cállate, esto es lo que se me ocurrió. Este lenguaje aparece cuando, lo leemos en Yom Kippur también, cuando a Rabbi Akiva le iban a sacar toda la piel,
Sí, Rabbi Akiva preguntó, Moshe Rabbeinu, cuando vio que a Rabbi Akiva, Dios le mostró a Moshe Rabbeinu todas las generaciones, cuando Moshe Rabbeinu lo vio a Rabbi Akiva, estudiando Toira y enseñando Toira, viviendo para la Toira, qué lindo, y después vio cómo moría Rabbi Akiva, y le arrancaban, los romanos le arrancaron la piel con un peine de acero, y Moshe Rabbeinu pregunta, Zut Toira Zuz Hara, esto es Torah, y esta es la recompensa de la Torah, a Rabbi Akiva. ¿Y qué le respondió ayer? Shtoik, kaja la cállate. Esto es lo que surgió en el pensamiento divino. No hay comprensión de esto. No hay comprensión. Y más allá de la historia de Rabbi Akiva, este es el concepto de cada juca, de cada ley irracional en la Toira. Juca jokakti. Esto es lo que quiero. Que si un animal no tiene pezuñas partidas y es rumiante, no lo puedes comer. En este concepto hay dos asuntos. Esto es muy sutil. La voluntad de Hashem, presten atención, la voluntad de Hashem en una mitzvah irracional no es como esa mitzvah es en la esencia misma de Hashem, sino que la voluntad de Hashem en una mitzvah irracional es como esa voluntad desciende, por así decir, para negar el intelecto. El concepto de que algo no sea comprensible automáticamente toma en cuenta que hay cosas que sí son comprensibles. Para que yo pueda decir algo tonto, tiene que haber un montón de cosas que no son tontas. Y de repente dije algo tonto. ¿Qué sentido tenía eso? Porque hay montones de frases que uno puede decir que no son tontas, que tienen sentido. Y de repente el tipo dijo una frase sin sentido. Las vacas son muy grandes y el pasto es verde y las vacas vuelan. El pasto es verde, acepto. La vaca es grandota, acepto. Pero la vaca no vuela. Dijiste una tontería. O sea, lo que dije no tiene sentido porque hay cosas que sí tienen sentido. Si nada en el universo tuviese sentido, pues entonces no sé, el mundo en un mundo caótico se podría decir y ocurrir cualquier cosa. Decir lo que quieras. Pero la clásica pregunta que hacía una vez un profesor Klimov, que un yehudí justamente, ¿qué pasaría si una fuerza incontenible chocase contra una resistencia infranqueable? Respuesta, cualquier cosa. Claro. ¿Para qué? Sería un mundo caótico. Caótico. Pero el mundo no es caótico, es un mundo ordenado. Correcto. Entonces podemos comparar la aparición de la tontería. Está diciendo acá, bien, en base a esto, lo que está diciendo el Rebbe acá es, cuando Hashem da una mitzvah irracional, la da de manera tal que niegue lo racional. Quiere decir que hay un montón de cosas que sí son racionales, sí. No matar, no robar, respetar, etcétera, etcétera, y esta está por encima, no entiendo. Quiere decir que niega lo racional. Como dice la frase de nuestros sabios, no pienses y no busques la lógica de esto porque no la vas a encontrar. Es irracional. Pero entonces hay cosas que sí tienen lógica. Y existe una lógica. Sí, claro que sí. Existe una lógica, existe una moral y una ética. Esto está por encima de la lógica, la moral y la ética. No tiene nada que ver. Los Jukim irrumpen sobre la clausura del mundo, podemos decir. Esto es similar al descenso que hay en la piedra a través del grabado. Brilla menos la piedra, ya no es igual que antes. Similar al descenso de la luz Soibev Kolalmen a rodear los mundos. Ahora vengo a rodear los mundos, ya está, ya no son lo que eras antes. En el concepto, lo repito, porque es muy sutil, es una lógica muy profunda, muy sutil. En el concepto de las leyes irracionales, está la ley irracional como es en Hashem. Para Hashem no hay seichel, no hay lógica. Él crea la lógica. Cuando nosotros decimos lógica pura, ¿sí? Un padre tiene un hijo. Entonces el padre tiene que ser más grande que el hijo. En nuestro mundo que nosotros vivimos, el padre tiene que tener por lo menos, no sé, estoy inventando, pero por lo menos 13, 14, 15 años más que el hijo. Mínimo. Porque antes que eso, no puede ser padre, físicamente hablando. No funciona todo lo que tiene que funcionar. Para ser padre no funciona. Entonces el padre tiene que ser más grande que el hijo. Es lógico esto.
¿De dónde sale esa lógica que para nosotros es algo obvio y si cualquier persona dijese el hijo más grande que el padre es un tonto? Esa lógica la creó Hashem. Hashem podría haber creado un mundo en donde lo lógico y normal y racional sería los hijos son más grandes que los padres. Por lo menos 13, 14, 15 años. Obvio que es así. ¿Qué sos tonto? Los hijos tienen que ser más grandes que los padres. ¿Estás loco? Pero bueno, la lógica que Hashem creó es esta. ¿Por qué? A mí no me pregunto, yo no soy Hashem. Pero esta es la lógica que Hashem creó. Bien. Si algo tiene que negar esa lógica, entonces quiere decir que ya hay una lógica. Las mitzvot irracionales, como son en Hashem, no niegan la lógica, porque no hay lógica. Es todo infinito. Tampoco hay ilógico. Porque no hay lógica, no hay nada, es Hashem. Cuando Hashem dice, señores, quiero que no coman este animal ni este animal, porque yo lo quiero, se me ocurrió a mí, punto, cállate, esto es lo que surgió en el pensamiento divino. Eso tiene que negar la lógica de la persona. La lógica sería, si Hashem te permite comer, come lo que quieras. ¿Qué problema hay? Come cualquier cosa. No, esto no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Tiene que descender y negar la lógica. Ya ese descenso en las mitzvot en forma de hukim indica, como la piedra grabada, que ya no brilla como antes. Es una piedra preciosa, está muy bien, pero ya no brilla como antes. Es una mitzvah irracional, está muy bien, pero esa irracionalidad, esa voluntad de Hashem, irracional para nosotros, ya no es igual como es la voluntad de Hashem en la esencia de Hashem. Ya no es igual. Brilla menos. Próximo asunto. Y el concepto, la lógica, y este es el segundo concepto, que habíamos dicho que falta algo en la piedra, ¿se acuerdan? Que a la piedra le falta algo. El intelecto que la voluntad de Hashem viene a negar, cuando da una mitzvah en forma irracional, esa lógica nuestra es en forma tal que la comprensión y el entendimiento es opuesto a la voluntad. Opuesto a la voluntad. Nosotros tendríamos que decir, se puede comer cualquier cosa. Eso es lo lógico. Viene la voluntad de Hashem y dice, no. Entonces nuestro entendimiento niega esa voluntad de Hashem. Y tenemos que anularnos y decir, ok, voy a dejar de lado lo que yo entiendo y voy a hacer lo que Hashem quiere. Por eso tiene que venir Dios y decirnos a través de nuestros sabios, no tenés permiso a pensar en esto. No pienses más. Porque nosotros, si no tuviésemos ese mensaje, no pienses más en esto porque no hay vuelta que darle, no es lógico, estaríamos todo el día buscándole la lógica, constantemente. Y esto es lo que dijimos antes, que el oilam, el mundo, es el lashon helem, es el ocultamiento, niega la energía infinita de Hashem en forma de rodear los mundos, y como decir que el grabado en la piedra niega a la piedra, falta en la piedra. Entonces, nuestro entendimiento, por así decir, nuestra constante voluntad y motivación de entender las cosas, niega la irracionalidad de Hashem. Entonces Hashem nos da esa mitzvah irracional, pero nosotros no nos quedamos conformes, estamos como insatisfechos y decimos, yo quiero entender esto. Ese entender es como la parte de la piedra que falta en el grabado. Claro. Le quita irracionalidad a los hukim. Yo te puedo explicar diferentes ideas que incluso el Rebbe mismo mencionó sobre por qué los rumiantes tienen que rumiar y masticar varias veces las cosas antes de decirlo, porque la pezuña partida, porque tiene que haber una conexión entre lo de arriba y abajo, está partida, pero tiene que haber una pezuña, yo qué sé. Hay explicaciones y hay enseñanzas que surgen de las señales de Kashrus. Los peces y las escamas para estar separados del medio, qué sé yo. Hay explicaciones, pero todas esas explicaciones que nosotros constantemente buscamos y son buenas y son enseñanzas kosher y te ayudan en el servicio a Hashem, niegan la irracionalidad de la mitzvah.
La niegan, pero no la suprimen. No, correcto. Pero es como decir no piedra. Es como decir en este pedacito no hay piedra. Claro. Es como el grabado que está negando la piedra y diciendo aquí no hay piedra. Nuestro intelecto intenta constantemente negar la irracionalidad. A nosotros nos gusta y nos sentimos cómodos con lo racional. O explicarlo también, puede Sí. ser. Que al pisé, ¿estamos? Entonces el Rebbe explicó en las mitzvot, hukim, estos dos conceptos. Que la juca desciende, la mitzvah esta desciende y ya la voluntad de Hashem en esa mitzvah no es irracional, no es como la voluntad de Hashem es en esa mitzvah dentro de Hashem, por así decir, ya descendió para hacer algo irracional, y por el otro lado nuestro intelecto resta en la juca, en la irracionalidad de la mitzvah. Y es opuesta a la voluntad de Hashem en esa mitzvah. Ahora vamos a entender mejor la virtud que hay en las mitzvot irracionales, en las mitzvot testimoniales por sobre las mitzvot irracionales. Ahora lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque el concepto de hukim es la voluntad de Hashem en las mitzvot, como esa voluntad desciende. Para negar el intelecto, que es lo opuesto de esas mitzvot. Entonces esas mitzvot son la voluntad de Hashem, es verdad, pero son la voluntad de Hashem con un descenso, como la piedra, es una piedra preciosa, pero ya no brilla como antes, donde está grabada, y le quitaron un pedazo, pero eso no deja de ser una piedra preciosa, pero ya no es igual que antes. Pero el concepto de mitzvot testimoniales es la voluntad de Hashem, como esa voluntad es en la esencia misma de Hashem, sin descenso, sin piedra preciosa grabada, sin que le falte nada a la piedra, a pesar de que es algo sutil, incluso sin eso. Estos son los mitzvot de Eidos, estos son los mitzvot testimoniales, son la voluntad de Hashem en las mitzvot, como esa voluntad es en Hashem mismo. Y no se olviden que todas las mitzvot se llaman Eidos. Las mishpatim también, las mitzvot racionales también. La diferencia va a estar en cómo la cumplís. Si la cumplís porque vos la entendés, si la cumplís porque esto es lo que Hashem dictó, incluso contra la razón, como si fuese una juca, o si la cumplís en forma de Eidos. Que esa mitzvah revela la esencia misma de Hashem. Esto es lo que el Rebbe explica sobre la virtud de Eidos por sobre Hukim. Por eso primero viene Eidos y después viene Hukim. Y al final viene Mishpatim. Primero mitzvot testimoniales, después mitzvot irracionales y después mitzvot racionales. En la pregunta del Ben Jajam, del hijo sabio.